Bienvenidas a Impostora, un espacio donde hablamos sin filtro de lo que se siente emprender con miedo, sanar mientras creamos y descubrirnos en medio del caos. Yo soy Andreina y si alguna vez sentiste que no era suficiente, este es el lugar para ti. Bienvenida a un episodio más de La Impostora. Me encanta que estés aquí, que lo estés disfrutando. He visto sus mensajitos a través de mis redes sociales, los mensajitos que me han dejado a través de los canales han sido totalmente hermosos y los recibo con el corazón. Pues no se imaginan lo grande que es para mí que ustedes quieran compartir su historia y su experiencia conmigo. Y esto lo digo porque para mí en un tiempo fue muy difícil expresar o comunicar que no todo el tiempo estaba bien, porque desde niña yo siempre fui la persona que se ríe, la que hace reír a los demás, la que hace chistes, la que siempre está feliz, la que siempre está contenta. Y dentro de mí había algo que decía, o sea, no puedes ser, o sea, no puedes darte el lujo de decir que estás triste, de que te está yendo mal, de que algo no te salió como querías, solamente porque pues mi mente se condicionó a eso. En este capítulo vamos a hablar de un tema muy personal y no muy personal nada más para mí, sino personal para las personas, para esas seguidoras, esas alumnas que se han vuelto amigas y que a través de esta pantallita decidieron compartirme parte de su experiencia con respecto a no sentirse suficiente. Cuando tenemos un proyecto o enfrentamos un proyecto nuevo al que no nos sentimos completamente capaces de afrontar, sentimos que nos va a quedar grande y a veces ese pensamiento no viene nada más desde adentro, o sea, desde acá, ni desde acá, sino que viene también de las voces externas, voces de nuestra familia, de nuestros amigos, que nos hablan desde sus frustraciones y nos dicen, wow, o sea, te estás metiendo, ¿cómo es?, en camisas de 11 varas. Esa fue una frase que me repitieron mucho tiempo para muchas cosas y que aunque nunca me la creí del todo, siempre la cuestioné. O sea, siempre me cuestionaba como, ¿tendrán razón? ¿No tendrán razón? ¿No soy suficiente para tal cosa? Y el sentirme que no era suficiente para asumir ciertos proyectos me hizo perder tiempo. Me hizo perder tiempo, me hizo perder plata. No sé si tú sientes eso en este momento, pero yo creo que el no sentirte suficiente para algo. Y bueno, que vamos a hablar un poquito. No nada más del tema laboral, porque sí, en el tema laboral siento que, diría yo que a todas nos cuesta en algún momento de la vida asumir esos nuevos retos, porque sí, no sabemos todo, o sea, no creo que sepamos todo a lo que nos vamos a afrontar cuando tenemos un nuevo proyecto laboral. Aparte de que el miedo también es parte de nosotros y bueno, empieza esa vocecita a decirnos como de wow, o sea, si cometes un error, si haces tal cosa, si esto sale mal. Entonces empezamos a hacernos escenarios ficticios en nuestra mente, que es la que nos alimenta esa voz de no ser suficiente. Pero, ¿qué pasa también en la vida personal cuando no nos sentimos suficientes porque no hemos alcanzado algo? Aquí, que bueno, ya se me vienen los recuerdos a la mente, que bueno, yo sé que este va a ser un capítulo muy emocional porque, como les dije desde el primer día, estos son experiencias propias que espero que a ustedes les sirvan. Esto no es nada actuado, no tengo un guión, aunque intento llevar pues como la conversación hacia el tema. Es algo que sale de aquí y de aquí. Entonces, bueno, volviendo al tema, que no lo quiero desviar. En la vida, yo creo que desde que nacemos, o bueno, voy a hablar desde mi experiencia siempre tenemos como un checklist imaginario que no es ciertamente saludable para nosotros en muchos casos. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando
tú no cumples con ese checklist de la carrera profesional, del trabajo estable, de un matrimonio, de tu casa, de tener hijos, de tener tu carro, que fue el checklist que yo misma me implanté. Aquí no voy a echarle culpas a nadie, porque a mí nadie me dijo que eso debía ser así. Simplemente viví en una sociedad y en un entorno en el que eso era lo que lograban las personas que estaban a mi alrededor, y inconscientemente eso es lo que yo sentía que tenía que lograr. Ese fue el momento, bueno, no, mentira, ese no fue el momento preciso. Cuando yo empiezo a emprender, a salirme de esa zona de confort de lo que era la enfermería, de era lo que yo conocía, y me enfrento al mundo digital, pues sí, obviamente me cuestioné muchas veces el no ser suficiente nada más para el área laboral, sino que dentro de mi casa, en mi hogar, en mi relación, yo no había logrado casarme, no tenía hijos, no tenía una casa. O sea, me faltaban muchas cosas en ese checklist que ya personas a mi alrededor tenían, incluyendo a mis hermanas. Entonces era muy difícil para mí no compararme con lo que estaba sucediendo a mi alrededor, porque yo decía, wow, pero ¿qué tienen las demás que no tengo yo para que ellas puedan lograr esas cosas y yo no? O sea, ¿qué me hace falta a mí? ¿Por qué yo estoy tan rota que no puedo conseguir eso? Y después de varias terapias, me di cuenta que no lo conseguí porque simplemente ese no era el checklist que yo quería. Eso no era mi checklist. Cuando a mí me dicen, estando en mi relación anterior, la que duré más de 10 años, que no íbamos a poder ser padres, wow, no se imaginan lo duro que fue para mí, porque literal volvió ese síndrome de la impostora que ya creí que había superado, porque ya tenía la agencia, ya ganaba bien, ya las tenía a muchas de ustedes dentro de mi comunidad, ya estaban muchas de mis alumnas dentro del programa, y yo no podía contar, o sea, yo no le conté eso a nadie después de un tiempo, inclusive a mi familia se lo conté después de un tiempo, porque a mí me dio muy duro el sentir que yo no podía llenar eso, que yo no podía llenar esa expectativa para los demás de tener una familia, de tener hijos, de haberme casado, y me dio tan duro que me llevó a terapia. Ahí fue la primera vez que yo ya como persona adulta consciente, porque ya yo había ido a psicólogos desde que era niña, pero mi parte adulta nunca había decidido, o sea, yo no era la que había tomado la decisión de ir a psicólogos. Entonces ahí fue donde yo voy a la primera psicóloga aquí en Colombia y comenzo a ir a terapia porque sí, me di cuenta que para mí era muy difícil afrontar esa situación, afrontar que no me había podido casar por temas externos, que ahora que decidía tener hijos no podía tenerlos. Entonces siempre estaba, o sea, cada situación que fue pasando me hizo sentir que yo no era suficiente, que no era suficiente en el ámbito laboral, porque entonces no seguí trabajando como enfermera, sino que abandoné. No era suficiente entonces en el ámbito laboral porque estaba trabajando con temas de marketing y yo ni título de publicidad tengo. No era suficiente dentro de mi hogar porque no podía cumplir el rol de madre. No era suficiente dentro de mi hogar porque no podría cumplir el rol de esposa. O sea, eran tantos no eres suficientes que me partieron en mil pedazos. O sea, me dieron que yo misma me dije, o sea, me exigía tanto y eran tantas las metas que tenía que no eran mías, que me comencé a sentir muy rota. Entonces yo comienzo a construirme pedacito a pedacito y a través de la terapia y comienzo a darme cuenta que yo nunca me visualicé como una mamá. O sea, yo nunca he soñado con, pues sí, o sea, yo adoro a mis sobrinos, los amo con el corazón, pero yo no me veía trasnochando, yo no me veía en hospitales, pues, o sea, no me veo así al sol de hoy, pero sí siempre me veía dando clases, exponiéndome, dando conferencias, enseñándole a otras personas, o sea, siempre me visualizaba en una tarima. Incluso era una oportunidad en Barranquilla, se lo dije a mi mamá, le dije, es que yo estoy hecha para grandes cosas. En ese momento siento que se lo dije como modo defensa, que fue como mi barrera de decirle, o sea, de decirme a mí misma, pues despiértate, que claro que eres suficiente, pero
ya después de estar en terapia y de verlo ya desde cerca, decía que, wow, o sea, sí, eso era lo que estaba, esa llamita chiquita que estaba ahí en el fondo, era lo que yo veía dentro de mí, que yo realmente, o sea, eso no eran mis sueños. Mi sueño no era ser mamá. Mi sueño era convertirme en es todavía, convertirme en una gran conferencista, speaker, poder enseñarle a miles de personas, poder transformar vidas. Incluso todavía sigo estudiando muchos temas de coaching, sigo haciendo terapia, sigo recibiendo coaching, porque siento que al yo haber transformado, al haberme roto, destrozado tanto en esa época de mi vida, fue lo que hizo que yo me transformara. Entonces, si mi mensaje para ti en este momento es, si tú sientes que ahorita estás rota, que no eres suficiente, que todavía te falta, lo primero que yo te diría que hiciera es que revises ese checklist que tú tienes. Los deseos realmente son tuyos. Ese quiero tiene un para qué dentro de ti, o sea, tiene un por qué. Porque sí, pues todos podemos querer dinero, porque el dinero es el vehículo para nosotros lograr muchas cosas. Pero, ¿qué quieres lograr con el dinero? ¿Qué quieres hacer con ese dinero? Ok, ¿quieres transformar vidas? ¿Para qué quieres transformar vidas? En mi caso, yo lo quiero hacer porque, bueno, siempre también por eso estudié enfermería, siempre he tenido el don del servicio, me encanta servir, me encanta cuidar de la gente que tengo a mi alrededor. Eh, pero más allá de eso, siento que se me hace fácil el poder empatizar con las personas, pero también el dar un abrazo, en el brindar esa sonrisa que me dijeron desde chiquita, que todavía siento que ese es como mi fuerte. Siento que el hacer reír a las personas, el quitarles un poquito de peso, así sea con una palabra que yo pudiera decirles, me hace sentir bien a mí. Y como me hace sentir bien a mí, realmente es algo que me gusta, es algo que disfruto. Lo hago con mis alumnas cada vez que me piden un consejo, bueno, y con las personas que también me escriben a través de mis redes, que siento que lo hacen desde el corazón. Les respondo yo también misma desde el corazón. A veces hubo una época en la que muchas personas me mandaban incluso correos electrónicos larguísimos con sus historias diciendo, o sea, que voy a mencionar, obviamente no voy a mencionar a las personas, pero incluso hasta historias de querer quitarse la vida y de cosas muy fuertes que yo nunca respondí porque no me sentía suficiente y sentía que era una responsabilidad muy grande el poder yo decir cualquier cosa, o sea, que ellas me dieran el poder a mí para yo decirles cualquier cosa y que esa cualquier cosa fuese tan malo como bueno. Yo no sabía cómo iba a resultar. No sé si las personas que están viendo o que me estaban leyendo lo iban a tomar de la misma manera en la que yo lo quería interpretar o lo iban a tomar de la manera en la que ellas quisieran interpretar mis palabras. Y por eso me abstuve muchas veces de responder esos mensajes, de dar ese mensaje de aliento, porque a veces decir palabras bonitas, lo que uno cree bonito, pues tampoco la otra persona lo está viendo bonito. Eso lo entendí mucho después. Porque el punto de vista desde como yo veo las cosas no es el punto de vista como lo está viendo esa persona en ese momento, que siente que se está ahogando, que siente que todo no le fluye, que no le está bien, que no está bien. Y eso lo entendí gracias a romperme en mil pedacitos, porque siento que si a mí no me hubiese pasado nada de eso, si yo no me hubiese llegado a sentir así, todavía tuviese esa máscara de seguir siendo la que sonríe, de seguir siendo, ay, pues sí, la que está feliz, la que está contenta con lo que tiene. Es como diría mi coach, en ese positivismo tóxico en el que quería que todo fuera perfecto, porque si no era una malagradecida. Y no, ahora el sol de hoy no me siento malagradecida por las cosas que tengo, sino que tampoco me conformo. Es que para mí es una línea como muy delgada el conformarme con las cosas que tengo, o sea, el no conformarme con las cosas que tengo y en ser malagradecida por querer más. Para mí,
ahorita, que bueno, y que ya lo he trabajado en muchas ocasiones y que todavía lo sigo trabajando, ya ese sentimiento de culpa se va como desvaneciendo, pero a veces vuelve y sale como de, wow, o sea, no te lo mereces, eres una impostora, ¿qué haces tú aquí dando consejos de vida cuando todavía, no sé, te falta mucho por vivir, cuando tú no has estudiado psicología, cuando no has hecho cursos de coaching? Siempre va a estar esa voz. Siempre vas a tener esa voz diciéndote que no puedes, y no es culpa tuya. Yo creo que nosotros nacemos, sí, desde que nacemos, hay quienes la pagan desde temprano, también por crianzas, otros métodos, no sé, pero yo creo que la mayoría o el común, o por lo menos de mi comunidad, que he tenido la oportunidad de hablar con ellas, de darles consejos, de verlas a varias de tú a tú, y podemos hablar de estos temas. Sí, o sea, todas tenemos esa voz que nos dice, no, es que imagínate que todavía te falta, pero es que tú, pero es que... Y también viene de las familias, de los esposos, de los hijos, de los papás, de los hermanos que te dicen, no, pero imagínate, mira, está ridícula haciendo historia. Mira, está ridícula ahora bailando. Ahora esta se cree TikTok. A veces uno subestima el poder de las palabras. Yo intento ahorita, hoy, Andreina del 2025 intenta cuidar mucho lo que dice y lo que le dice a otros, porque yo crecí en un entorno muy burlista y aunque mi consciente lo ve normal, porque así crecí, porque esa era mi dinámica familiar, de amistad, o sea, siempre el burlarme de los logros o de los defectos de otro. Hoy que ya he hecho terapia, que ya estoy, como quien dice, en ese proceso, te puedo decir que la palabra tiene tanto poder, tanto como la dices como la escuchas, porque uno lo cree insignificante. Mira que ella se cree TikToker, pero al escuchar eso, una, dos, al escucharlo ya la primera vez, se te queda ahí como, wow, sí, soy una ridícula. Ya la segunda vez es, bueno, sí, ya es que me veo como ridícula. La tercera vez es, no, demasiado ridícula. Entonces ya de ahí abandonas tu proyecto, abandonas tu sueño o lo que tú crees que te está haciendo bien a ti, simplemente porque estás escuchando voces externas que no sabes cómo decirle, cómo darles un stop. Y a veces las personas tampoco lo hacen, creo yo, porque yo no lo hacía con esa intención. Yo nunca lo hice con la intención de, ay, sí, ojalá que lo deje de hacer. No, simplemente era en modo de burla, era en modo de, ah, no, bueno, ¿y esta hora qué se cree? Así. O algo que me pasaba full cuando veía a alguien llorando o cuando, pues, ajá, conozco gente que llora mucho. Ah, no, bueno, mira Lupita Ferrer. Esa denominación o ese adjetivo que yo le daba a las personas simplemente por llorar y porque yo no fuese una persona que llorara recurrentemente, implantaba algo en la otra persona. La señalaba de dramática, la señalaba de exagerada, minimizaba sus sentimientos y es algo que hoy en el día entiendo. Entonces, si tú que me estás viendo ahorita sientes que te identificas con parte de esos entornos, con que quieres hacer cosas o te quieres vestir de tal manera o te quieres maquillar de tal manera y en tu entorno simplemente no te comprenden, no te entienden, pero adicional a eso también te hacen eh, es que no serían como críticas, porque eso no es una, bueno, sí es una crítica, pero no es constructiva. Sí, te hacen como esa especie de bullying o te hacen esa especie de señalizaciones con esos adjetivos o esas palabras despectivas. Lo primero que yo haría, bueno, sería eso, como colocar un stop. Primero que lo reconozcas. Que lo reconozcas, yo aprendí a hacerlo en terapia con una lista de esas palabras que me decían sobre mi cuerpo, que me decían sobre cómo hablo, que me decían sobre mi programa, porque mi programa, o sea, lo criticaban. Mira, algo que yo me di cuenta, muy chistoso, ahora me da risa, y es que mi programa lo criticaban personas que no eran mis alumnas, o sea, que nunca entraron a mi programa. Eran, no sé, amigos que conocí, familia, que me decían como, bueno, ¿quién te paga por eso? Mi expareja, o sea, siempre había como alguien que me criticaba, pero que no era alumna mía.
O sea, no estaba adentro, no era esa persona que me necesitaba ahí. Entonces, ya después de que yo hice esa lista y vi como, bueno, o sea, pero ¿por qué fulanito habla si ni siquiera se ha metido a ver qué hay adentro de mi programa? Y entendí que yo misma abrí, o sea, dejé abierta como esa puerta para que las personas criticaran las cosas que yo hacía, aún así sin conocerlas. Y le daba poder a las personas para criticar mi vida o mis acciones, pero eran personas que no compartían ni mis valores ni mi visión. ¿A qué voy con esto? Que si una persona, un amigo, no comparte, tú lo puedes querer mucho. Yo tengo un amigo al que yo adoro con mi vida, que lo amo, lo quiero y lo adoro, pero él y yo no compartimos la misma visión de vida. Él tiene sus metas, tiene sus logros y por ende nosotros, bueno, yo no sé si él lo ha hecho, pero yo no permito que él opine sobre cosas laborales o sobre cosas o mis proyectos. Tampoco le cuento mucho sobre mis proyectos laborales. ¿Por qué? Porque él no está en el medio, porque él no entiende lo que yo hago, porque él no ha visto mi trabajo. O sea, él no se mete a ver mis videos, él no consume mi contenido, él no sabe para qué es mi programa. Entonces, desde que yo aprendí eso, con esta en terapia, ahora con esta nueva amistad que tengo, que bueno, es desde 5 o 6 años de amistad, yo decidí no involucrarlo, por lo menos a él, en mi parte laboral. Y así pasa también de vuelta, ejemplo, con la parte laboral. Tengo amigos en la parte laboral que no involucro con mi vida personal porque simplemente no me gusta cómo llevan su vida personal, no me gusta cómo, no sé, cómo se plantean sus metas, su visión de vida. Y como no comparto esa misma visión de vida, no tengo ni las ganas de discutirlo, ni yo lo voy a cambiar o cambiarla a menos que la persona a mí me lo pida, ni doy consejos a menos que las personas me lo hayan pedido, porque eso también lo aprendí. Uno no puede ir por ahí coachando a todo el mundo si la gente no quiere ser coachada, así de sencillo. Entonces yo me dije a mí misma, el que quiera venir a ti, el que quiera un consejo tuyo, el que quiera una amiga para venir a hablar, para venir a contar su experiencia, para intercambiar experiencia y visión de vida, cómo lo harías, cómo mejorarías esto, cómo te funciona a ti esto, bienvenida será. Pero el que no, pues simplemente no. Entonces, a cada persona su lugar y su tiempo. Mis amistades son mis amistades laborales son mis amistades laborales, mi familia es mi familia. También aprendí a dosificar lo que le cuento a mi familia, que eso era algo que también hacía muchísimo. Yo crecí en un entorno en el que, bueno, mis hermanas y yo nos contamos de cuánta vaina, o sea, nos contamos de todo lo que nos pasa en el día, cuántas veces comemos, cuántas veces vamos al baño, de todo. Y he aprendido en este último año a dosificar eso, a no contar todo, a no contar tampoco todo al tiempo, sino ya cuando, ejemplo, si tengo una meta de algo, primero lo hago a mi manera, veo cómo salgo de ese chicharrón, por decirlo así, o pues si es alguna meta, cómo la alcanzo, y ya luego que lo logro o no lo logro, ahí sí decido si lo cuento o no, pero es algo que también me ha funcionado muchísimo para minimizar esa voz de la impostora. Hago el énfasis en minimizar porque no hay algo que yo haya hecho que te diga, o sea, sería muy falso de mi parte decirte, no, es que yo ya me las creo, pues yo sentirme una impostora, jamás. No, todavía, o sea, sentada aquí, aunque no lo creas, tengo una voz atrás que me dice, ¿qué haces tú hablando? Pendejas aquí, ¿quién te va a escuchar? ¿A quién le importa? Lo sé, pero tengo la otra del otro lado que me dice, mira esos mensajitos tan lindos que te dejaron, mira los mensajes que te dejaron a través de YouTube con las personas que se sintieron identificadas. Entonces, por eso digo minimizar, porque sí he logrado minimizarla y sobre todo he logrado que no me paralice, que no me detenga a hacer las cosas que quiero hacer. Si me veo ridícula, como yo me sienta cómoda, y bueno, lo converso conmigo misma como de, bueno, si te sentirías cómoda con esto, no, o sí, o será que mejor entonces lo hacemos así, pero no escuchando voces externas, sino únicamente la mía. Y ya luego que, bueno, que me lanzo, que lo hago, que veo que sí pude, que no pude, a veces sí digo como, ay, hubiese escuchado a fulanito de tal que me dijo que esta vaina no era por aquí. Pero
siento que si yo misma no me equivoco y no me esfuerzo a hacer esas cosas para minimizar esa voz de impostora, no estaría aquí. No estaría aquí contándote todo lo que te estoy contando. Y, y no sé, o sea, siento que no hay como un manual para tú sentirte suficiente todo el tiempo. Si lo hay, por favor, coméntenmelo, déjenmelo en los comentarios a ver si me lo leo o si es un podcast me lo escucho, porque yo siento que los seres humanos estamos llenos de errores y vinimos a equivocarnos, vinimos a aprender. Nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo. Las que son mamás aprenden de sus hijos, las que no son mamás aprenden de los hijos de sus hermanas, las que no tienen hermanas y no tienen sobrinos, pues aprenden de los hijos de sus amigas. Y si no, aprendes de tus maestros, de tus jefes, de tus padres. Todo el día estamos, de tu pareja, todo el día, si realmente somos conscientes a lo largo del día de las cosas que vivimos, al terminar nos damos cuenta que, wow, o sea, aprendemos tantas cosas en un día. Yo ayer salí a dar una caminata de 1 hora a un parque que está aquí cerca, que es súper lindo, y veía a la gente sentada así viendo a los cisnes y viendo al lago, y yo decía, wow, o sea, quisiera aprender a disfrutar de simplemente sentarme. La gente estaba sentada así, o sea, viendo, no hablaban, no, nada. Y yo quiero aprender a tener ese silencio, ese momento de paz, simplemente para observar. Quiero aprender a observar. Y después que le di las 2 vueltas al parque, me quedé sentada como unos 10 minutos nada más, no logré más, pero dije, wow, o sea, aprendí que si aprecia, o sea, si nos tomamos ese minuto, 2 minutos, no era necesario 10, con 2 minutos, aprendí a vivir ahí en ese momento y a observar la naturaleza, a observar el agua, a observar el cielo, a la gente que pasaba. Realmente todos los días aprendemos algo. Yo todos los días aprendo algo de mis alumnas, de la gente que me sigue, incluso a veces hasta de los comentarios negativos. Ay, yo no les miento, le tenía pavor a los comentarios negativos al principio, pero luego entendí que la gente habla desde sus frustraciones y aprendí a leer entre líneas de cuando la gente dice algo malo. No, porque puede que un producto a ti no te guste, ejemplo, puede que yo haya comprado esta pulsera y digo, wow, o sea, no, la pulsera salió de mala calidad y aunque tenía, no sé, tal cosas lindas, pues me pareció linda, pues bueno, resulta que la goma era mala y se reventó a los 2 días. Hay maneras de decirlo, a que yo diga, no, jamás yo compraría una pulsera de esas porque por favor, o sea, eso se ve barato. Ya yo ahí estoy hablando desde un programa. Entonces, por eso digo que he aprendido, todavía lo sigo aprendiendo a leer entre líneas, porque a veces hay comentarios pasivo-agresivos que te están gritando que esa persona necesita algo. Entonces yo muchas veces he respondido por privado, no me gusta responderlos en el hilo, así en público, pero se los he respondido por privado y me he llevado unas sorpresas tan grandes de que sí, estaba acertado, o sea, la persona estaba pasando, no sé, algún mal momento, se quería desahogar o no había podido comprar tal cosa o pues bueno, no sé, estaba de malas y nada, y terminamos como conversando. Entonces, nada, mi mensaje para este episodio de hoy es que aprendas a visualizar, a observar en qué entorno estás. Si estás en un entorno donde esa persona, ese amigo con el que estás compartiendo tu visión de negocio o tu visión de vida no comparte los mismos valores, o pues si a tu familia estás contándole demás, estás recibiendo esos comentarios etiqueta que no te dejan crecer o que no te dejan avanzar porque te sientes juzgada y eso aumenta tu voz de impostora. Déjame decirte que lo primero es identificarlo, no estás perdida, entonces después de que lo hayas identificado vas a saber que puedes ir haciendo una limpieza de tu casa. De tu casa me refiero a esos pensamientos
poder ir limpiándolos poco a poco para que vayas minimizando la voz de la impostora. Espero que te haya gustado este episodio. Recuerda que tienes mis canales para escribirme y poder dejar tus comentarios de tu historia o de si te gustó o no te gustó este episodio. Te mando un súper abrazo y nos vemos en el próximo.